insisto, entendiendo por cooperación española lo que dice la ley, es decir, evaluación de la cooperación española, de lo que se hace con fondos del Estado, con fondos públicos, los actores del sistema. Y teniendo en cuenta lo que ya hemos apuntado, que esto no significa que cada uno de los actores tenga luego sus propios mecanismos de evaluación, etc. Bueno, pues la primera de las características que podemos plantear es que los modelos de evaluación que se proponen en el sistema están basados en estos documentos del Comité de Ayuda al Desarrollo. Es decir, es una evaluación fundamentalmente, la primera característica es una evaluación fundamentalmente del Comité de Ayuda al Desarrollo, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones muy claras. De esta cuestión que les comento ahora le hablarán los siguientes ponentes, pero la evaluación en principio consiste en opinar sobre una serie de cuestiones de las intervenciones que se analizan, intervenciones que pueden ser proyectos, programas, políticas o lo que ustedes quieran, y esa opinión, que tiene que ser justificada y todas estas cuestiones, se realiza sobre una serie de cuestiones, que es lo que se denomina componentes o criterios de evaluación, ¿no? Bueno, en el caso del Comité de Ayuda al Desarrollo establece claramente 5 componentes, que son esos que aparecen ahí, ¿no? Pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad o sostenibilidad. Pues la Ley Española de Cooperación reproduce exactamente estos 5 criterios. Es decir, que en la ley española, en la Ley de Cooperación, se dice que cuando se evalúe habrá que mirar estas 5 cosas. Es decir, no se puede ser más Comité de Ayuda al Desarrollo que... Y esto también es fruto de la época en que se hizo. Es decir, cuentan como anécdota, yo no sé estas cosas que graban si luego, pero cuentan como anécdota que cuando la representación española no iba a las reuniones del Comité de Ayuda al Desarrollo y preguntaban, bueno, a ver, ¿quiénes no evalúan? ¿No? Pues levantaba la mano España, Grecia y Portugal, ¿no? Entonces, bueno, en aquel tiempo se decidió comenzar luego hablaremos un poco de la historia, pero comenzar un poco una evaluación más sistemática y se planteó hacer una evaluación Comité de Ayuda al Desarrollo, ¿no? De tal forma que en la ley de cooperación se reproduce casi textualmente la definición de evaluación que hace el Comité de Ayuda al Desarrollo. Últimamente, y sobre todo con la publicación de este manual para gestores de evaluación, se incluye también, además de estos criterios o componentes de evaluación, se incluye una serie de conceptos en el sistema de evaluación que aparecen en la denominada Declaración de París sobre eficacia de la ayuda. Entonces, aparte de esta pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad, se empieza a hablar de alineación, armonización, etcétera, de otra serie de cuestiones que aparecen en la Declaración de París. Otra de las características del sistema de evaluación de la cooperación española es que, de alguna forma, intenta hacer compatibles los fines de rendición de cuentas, es decir, de presentación de resultados de lo que se hace, de presentación a la opinión pública y a los responsables y a los representantes políticos de los resultados de lo que se realiza. Eso pretende, y al mismo tiempo pretende generar procesos de aprendizaje sobre las intervenciones que se realizan. Digamos que son 2 propósitos que se asumen de forma complementaria y que en la práctica para muchas evaluaciones es difícil simultanear ambas cuestiones, pero bueno. Además, este sistema habla de, como tipos así de evaluación, habla de realizar evaluaciones una vez concluida la ejecución de la política, programa o proyecto que se evalúa. Es decir, que a lo que se hace previamente a ponerlo en marcha no lo denomina evaluación, lo denomina de otra forma. Digamos que eso no entraría en el sistema de evaluación. Lo que entendemos por la evaluación ex ante, a priori, etcétera, se supone en principio que el sistema de evaluación no lo contempla. Bueno, eso es en teoría, en la práctica se aplica a todo, ¿no? Y de esto igual habla también además alguno de los ponentes de este tema de las evaluaciones previas y tal. Y el sistema de evaluación lo que pretende también es trabajar o ser apto para trabajar con diferentes enfoques. Válido para evaluar proyectos, programas, políticas que decíamos, pero también un conjunto de proyectos o de programas en un sector, un conjunto de proyectos y programas en un ámbito geográfico, en una región determinada,
o también incluso una mezcla de ambas cosas, o un tema, etcétera. Es decir, que en principio cualquier tipo de intervención que se realice en desarrollo sería evaluable con el sistema de evaluación de la cooperación española, en principio. Luego veremos que no es así, pero bueno. Más características. El sistema, en principio, también apuesta por evaluaciones externas. Y eso ya lo comentábamos un poco al ver la estructura institucional que tiene el propio sistema, ¿no? Es decir, se pretende de alguna forma que las evaluaciones las realicen agentes que no han participado en la ejecución de las políticas, los proyectos y los programas, como forma de garantizarse la independencia o una mayor objetividad, si es posible, ¿no? Luego, en la realidad, tampoco es tan así, ¿no? Muchas de las evaluaciones que se realizan se realizan de forma conjunta entre actores externos y actores que sí participaron en estos sistemas, en la ejecución de las intervenciones. En cuanto a los evaluadores, bueno, pues normalmente lo más habitual es que los evaluadores en el sistema de evaluación de la cooperación española, de intervenciones realizadas con fondos públicos, se acuda a evaluaciones externas por el procedimiento de concurso, es decir, que se contraten a evaluadores por el procedimiento de concurso público y tal, según la ley de contratos y estas cosas. Eso es lo habitual, no siempre ha sido así tampoco, no en todos los casos es así, pero esto es lo más habitual. Obviamente, cuando los fondos públicos pasan a ser gestionados por una entidad privada, ya la cosa es más... habría que afinarla mucho más, ¿no? Hay casos para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, habría que ver caso por caso. Por ejemplo, los convenios que ahora financia la Agencia Española de Cooperación sí obligan a establecer concursos por encima de diversas cantidades, de una determinada cantidad de dinero, pero otras convocatorias no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un poco de todo. Métodos, instrumentos y tal. Bueno, pues casi todas las evaluaciones que se contemplan con este sistema hasta ahora han utilizado herramientas cualitativas, ¿no? De esto también nos hablará más el siguiente compañero, de este tipo de cuestiones, pero el sistema en principio plantea que se pueden utilizar cualquier tipo de herramientas de las que se utilizan habitualmente en la evaluación. Sin embargo, por las propias características de tiempo, recursos invertidos, etcétera, de las evaluaciones que se realizan en la práctica, las herramientas que se tienden a utilizar son más cualitativas. Las evaluaciones que nos encontramos realizadas con este sistema son, sobre todo, centradas en productos y en objetivos de las intervenciones, y no tanto en resultados, efectos, impactos, etcétera. Son, por supuesto, evaluaciones bastante marcologistas, es decir, las cadenas de efectos que analizan están basadas en estos modelos de marco lógico que seguro que todos conocen, ¿no? Y por último, aunque habría otras cosas que no aparecen aquí, pero otra característica fundamental es que el sistema que se propone intenta ser transparente. Esto significa que las evaluaciones que se realizan se publican y son conocidas por todos. Bueno, eso habría bastante que hablar, ¿no? Pero en principio ese es el propósito o la idea o la característica del sistema. Hasta el momento, con este esquema se han publicado 27 evaluaciones, creo. Bueno, y un poco de historia sobre este tema, aunque yo creo que ya lo he ido comentando a lo largo de la charla, el rollo este que les estoy soltando. Hasta el año 98, que se planteó comenzar con estas cuestiones de evaluación tipo Comité de Ayuda al Desarrollo, no es que no se realizasen evaluaciones en la cooperación española, se hacían evaluaciones, pero se hacían de una manera escasamente sistemática y se hacían más análisis de factibilidad, análisis previos a la intervención, que evaluaciones de intervenciones concluidas. Ya digo, de una manera bastante poco sistemática. En el año 98, con la ley de cooperación y con la publicación del primer manual de metodología de evaluación, se comenzaron a realizar evaluaciones de este tipo, evaluaciones más sistemáticas,
más según las reglas establecidas y unos parámetros comunes a todas ellas, y se suele comentar que del 98 pues casi hasta el 2004 se realizaron bastantes evaluaciones, sobre todo de intervenciones concretas, de proyectos, sobre todo de proyectos.